Fundó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo, quien nombró a Pedro como el primer papa, dándole la autoridad para dirigir la Iglesia. 3. ¿Cuál es la jerarquía de la Iglesia Católica? La jerarquía de la Iglesia Católica está compuesta por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, quienes tienen diferentes roles y responsabilidades dentro de la Iglesia. 4. ¿Cuál es el papel del Papa en la Iglesia Católica? El Papa es considerado el sucesor de San Pedro y es el líder supremo de la Iglesia Católica. Tiene autoridad para tomar decisiones doctrinales y administrativas. 5. ¿Quién elige al Papa? El Papa es elegido por los cardenales, miembros del colegio cardenalicio, en un proceso llamado cónclave. Se reúnen en la Capilla Sixtina del Vaticano y votan hasta que un candidato recibe la mayoría de votos. 6. ¿Cuáles son los sacramentos en la Iglesia Católica? Los sacramentos son ritos sagrados que confieren la gracia divina a los fieles. En la Iglesia Católica se reconocen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. 7. ¿Qué es la misa en la Iglesia Católica? La misa es la principal forma de culto en la Iglesia Católica, donde los fieles se reúnen para celebrar la Eucaristía, recordando la última cena de Jesús con sus discípulos. 8. ¿Cuál es la importancia de los santos en la Iglesia Católica? Los santos son considerados ejemplos de vida cristiana e intercesores ante Dios. Son venerados e invocados por los fieles para asistencia espiritual. 9. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica es un compendio que reúne las principales doctrinas y enseñanzas de la Iglesia. Sirve como guía para que los fieles católicos comprendan su fe. 10. La Iglesia Católica considera el aborto un pecado grave, pues entiende que se debe proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. 141. ¿Por qué la Iglesia Católica celebra la Navidad el 25 de diciembre? La Iglesia Católica celebra la Navidad el 25 de diciembre como fecha simbólica para marcar el nacimiento de Jesucristo, aunque no se puede determinar con certeza su fecha exacta. 142. ¿Hay lugar para la ciencia en la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica valora la ciencia y reconoce su papel en la comprensión del mundo natural. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, afirmó que la ciencia y la fe no son incompatibles. 143. ¿Permite la Iglesia Católica el divorcio? La Iglesia Católica no permite el divorcio, considerando el matrimonio sacramental indisoluble. Sin embargo, un cónyuge puede solicitar la nulidad matrimonial, que es una declaración de que el matrimonio nunca fue válido. 144. ¿Qué son las indulgencias en la Iglesia Católica? Las indulgencias son la remisión parcial o total de las penas temporales debidas por los pecados. Se pueden obtener a través de buenas obras, oraciones, peregrinaciones o actos de caridad. 145. ¿Es necesario confesar los pecados a un sacerdote en la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica anima a los fieles a confesarse regularmente con un sacerdote, buscando el perdón de Dios y la reconciliación con la comunidad. 146. ¿Cómo aborda la Iglesia Católica la cuestión de la homosexualidad? La Iglesia Católica enseña que la homosexualidad no es pecaminosa en sí misma, pero considera que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son contrarias a la ley divina. 147. ¿Acepta la Iglesia Católica la adopción por parte de parejas homosexuales? La Iglesia Católica no apoya la adopción por parte de parejas homosexuales.
considerando que el niño tiene derecho a ser criado por un padre y una madre, siguiendo el orden natural. 148. ¿Cuál es la visión que tiene la Iglesia Católica del infierno? La Iglesia Católica cree en la existencia del infierno como un estado de eterna separación de Dios, reservado para quienes rechazan el amor y el perdón divinos. 149. Es obligatorio el celibato para los sacerdotes católicos. El celibato es obligatorio para los sacerdotes católicos de tradición latina, es decir, los que pertenecen a la mayoría de la Iglesia. Sin embargo, algunas iglesias católicas orientales permiten la ordenación de hombres casados. 150. ¿Cómo aborda la Iglesia Católica los casos de abuso sexual? La Iglesia Católica condena enérgicamente los abusos sexuales y busca investigar, sancionar y prevenir tales casos. Se han implementado medidas para garantizar la seguridad de los niños y la integridad de la Iglesia. 1. ¿Quién fundó el catolicismo? Respuesta: el catolicismo fue fundado por Jesucristo. 2. ¿En qué tiempo y lugar nació Jesucristo? Respuesta: Jesucristo nació alrededor del año 4 a.C. en la ciudad de Belén, Palestina. 3. ¿Cómo se llama el actual Papa de la Iglesia Católica? Respuesta: el nombre del Papa actual es Francisco. 4. ¿Cuántos sacramentos reconoce la Iglesia Católica? Respuesta: la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, ordenamiento y matrimonio. 5.